que hemos mantenido el escrito de expulsiones, porque a pesar de que hicimos unos infructuosos intentos para llegar a un arreglo en estos últimos días, no ha sido posible. Nosotros pasamos una propuesta que ya hicimos, sobre la base de la propuesta que les hicimos en junio, les pasamos el otro día otra propuesta para que se regulara o se acordara la posibilidad de funcionar como dos agrupaciones parlamentarias, y lo que se nos ha contestado ha sido un escrito donde ya en la primera línea se nos retiraba el nombre de Orainbai y a continuación se pretendía que nosotros renunciáramos a los recursos para que se cumpliera el artículo 15 del reglamento de esta Cámara y el grupo parlamentario pudiera realizar su trabajo con efectividad y dignidad, que es algo que he venido denunciando yo desde hace por lo menos un año, que nuestro partido se estaba quedando con todos los recursos que se asignan para el funcionamiento digno y eficaz de los parlamentarios y no nos estaba dotando de ninguna asistencia. Y eso es lo que nos ha movido a hacer esto, es decir, defender el trabajo del grupo parlamentario boicoteado por el que fue nuestro propio partido. Y también el hecho de que al frente de esta institución hay una presidenta que está haciendo, y ustedes lo saben, y el cuatripartito lo sabe, y la oposición lo sabe, y todo el mundo lo sabe, un uso interesado, personalista y partidista de su cargo, y eso nosotros no se lo permitimos a nadie, venga de donde venga, haya sido propuesto por nosotros o no. Y es evidente que ha habido esa utilización, es evidente que nuestros propios socios, que ahora piden informes para ver si se acepta ese escrito, no se lo hubieran consentido jamás a un presidente del Parlamento de UPN, y nosotros no se lo consentimos a nadie, a nadie. Decir que, reiterarme en que nosotros estamos defendiendo el trabajo del grupo parlamentario, que la decisión nada tiene que ver, como se ha podido decir en la mesa y junta de portavoces, incluso aquí, con el cambio previo del nombre, con independencia de que hubiera habido ese cambio previo del nombre o no. Hay que entender que el grupo parlamentario goza de un estatus de autonomía y una composición que es la que eligieron los ciudadanos y toma sus decisiones por mayoría en el seno del grupo, y se hubiese cambiado el nombre o no, las expulsiones se hubieran podido producir de igual manera si la mayoría hubiera determinado que había gente dentro del grupo que estaba haciendo un boicot al propio grupo, que es lo que ha ocurrido. Por tanto, el cambio de nombre nada tiene que ver con estas expulsiones. Tampoco hay una pugna por el dinero. Nosotros lo que propusimos es que ese remanente de casi 300.000 euros que pueda haber acumulado desde que las cuentas de este grupo están congeladas, mañana mismo podemos hacer un escrito y renunciar a ellas. Nos gustaría saber incluso si ese dinero se tiene que quedar en la institución o se podría dedicar incluso a obras sociales. Nos daría igual. Pero ese dinero, esos casi 300.000 euros, no se ha usado en su momento para lo que se debía de usar, que es para que este grupo parlamentario tenga los recursos y los medios para poder funcionar como el resto de los parlamentarios, y entonces ya no tiene sentido que lo cojamos. Pero lo que no hemos renunciado en ningún momento es a que de ahora en adelante nosotros tengamos los recursos para tener la asistencia técnica y jurídica que se nos ha venido negando desde hace un año y, bueno, poder realizar, como dice el artículo 15 de la Cámara, del reglamento de la Cámara, nuestro trabajo con dignidad y efectividad, algo que se nos ha negado. No aceptamos el boicoteo al que se nos ha sometido, y eso es lo que nos ha obligado a tomar esta decisión de formalizar las expulsiones, además de que no consentimos los comportamientos de la que ostenta el cargo de presidente del Parlamento. No hay una pugna, por tanto, por el dinero, pero sí que reclamamos los recursos necesarios, porque lo que no vamos a continuar es en una diferenciación o en una situación de inferioridad respecto al resto de los parlamentarios, pagándonos de nuestro bolsillo o pidiendo favores cada vez que tenemos que valorar una ley desde una perspectiva técnica o jurídica, que es como hemos venido funcionando en los últimos tiempos. Esto ya no lo vamos a permitir más. Tenemos por delante la aprobación de 7 leyes y al menos
Y tenemos por delante también que nosotros también queríamos presentar alguna ley más, y ya conocen ustedes, porque lo he dicho alguna vez y los tenemos paradas en el sentido de mejorar para la administración pública lo que es el tema de reducciones de jornada para el reparto del trabajo, e incluso la ley de subvención pública para introducirle cláusulas sociales. Todas esas cosas las tenemos que hacer y no estábamos o no nos estaban metiendo palos en las ruedas para poder funcionar. Nos preocupa mucho, por supuesto, como a todos, las mayorías. Nos preocupa mucho el sostenimiento de las mayorías del cambio, pero nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles por mantener esas mayorías. Hemos aguantado carros y carretas, pero la campaña electoral que algunos estaban haciendo sobre la base del insulto a estos 4 parlamentarios no la íbamos a aceptar que continuara. Por tanto, también la teníamos que cortar de raíz. Ya está bien de ver en las redes sociales gente pagada para insultarnos, e incluso en algunos medios de comunicación afines a determinadas fuerzas editoriales que deforman, que manipulan la situación, que atacan personalmente a los miembros de este grupo. En algunos medios de comunicación, publicaciones donde hay artículos absolutamente groseros, donde se nos califica de todo tipo y se nos da de todo tipo de insultos, que los libros de estilo y el código deontológico de los medios de comunicación no permite publicar, y en otros casos no los hacen, y en el nuestro se han hecho, e incluso haber visto en primeras portadas publicando los contenidos sesgados de grupos de chat, de WhatsApp, donde se hace ver que algunos parlamentarios que formamos parte de esos grupos compartimos las opiniones que se han podido verter ahí, cuando a nosotros mismos en esos grupos nos ponen a veces de vuelta y media. Nos parece que la intensificación de esa campaña de acoso y derribo y de insultos la teníamos que parar también de alguna manera. Hay una solución, seguramente, para mantener las mayorías, que es que la presidenta del Parlamento aceptara y renunciara a su cargo y, por tanto, se procediera a su proceso de sustitución, como ha ocurrido en este caso en la legislatura, cuando se ha sustituido a un miembro de la mesa, sin más sobresaltos. Pero lo que no se nos puede pedir a nosotros es que sigamos siendo rehenes del cambio, aceptando situaciones que atentan contra toda la ética política y todo lo que dijimos nosotros que no íbamos a permitir cuando nos presentábamos a estar en política. Y lo que nos apena en este momento ya no es el funcionamiento en los 3 meses que quedan de legislatura, sino la situación que hay de cara a la próxima legislatura. Porque sabemos que, producto de este conflicto interno en Podemos, donde alguien en un momento dado decidió anteponer los intereses de Podemos en Madrid a los de Navarra, pues haya mucha gente que esté diciendo que en este momento no tiene partido al que votar y seguramente ni periódico que comprar. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros y lo que creemos que, sobre todo, de cara al futuro, hay que tratar de corregir. Dicho esto, decir, en resumen, que hemos defendido nuestra ética política, hemos defendido la autonomía del grupo parlamentario, no nos consideramos tránsfugas, a nosotros se nos ha transfugado el partido, que es el que incumple los programas políticos que acordamos en 2015. Ya les he dicho en alguna ocasión que no podíamos tolerar que se nos dieran directrices para aprobar leyes que conculcaban los derechos de los trabajadores y aplicaban la reforma laboral, ley de policías, párrafo de flexibilidad reproducido textualmente. Eso no lo podíamos aceptar, se nos daban esas directrices. Tampoco podemos aceptar que en el seno del partido se despida a la gente aplicando la reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. O que tengamos problemas cuando defendemos nuestro programa fiscal, porque eso puede molestar a lo mejor al gobierno. Lo sentimos mucho, pero en aquellos puntos donde no está acordado programáticamente con el resto de los socios, teníamos libertad para defender nuestro programa político, y si a alguien le parecía molesto, incluso en el seno de nuestro partido, lo sentimos mucho, pero nosotros cumplimos con nuestros compromisos, con los principios que adquirimos cuando veníamos a la política con la ciudadanía y que además son los que votaron. Si luego el partido ha decidido romperlo todo, pues es su problema. Pero cuando en el partido se da un proceso de expedientes y expulsiones y una minoría echa más de la mayoría, tenían que echar la cuenta de que eso iba a generar un problema, y sobre todo un problema futuro. Porque no puedes pretender que te sigan votando aquellos a quienes has expulsado y a la gente que arrastraban esos a los que tú has expulsado.
Eso no lo puedes pretender. Sabes que estás creando un problema futuro y esto o no lo han tenido en cuenta o no les ha importado porque prevalecían intereses del partido en Madrid, que prefería que este acuerdo programático y este cuatripartito no se hubiera conformado porque lesionaba las posibilidades de ganar votos en el Estado. Y eso es todo lo que tenemos que decir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Correcto? Y si no, pues... ¿Y ahora qué va a pasar? Es la pregunta. Bueno, lo que ha pasado es que en este momento, ante la imposibilidad de intervenirnos el partido, el señor Iglesias desde Madrid, pues nos ha intervenido la mesa. Nos han aplicado el 155 porque nosotros creemos que ese informe no hacía ninguna falta. El artículo 155 de la Constitución, que se aplica para intervenir entes. Nosotros sabemos leer, sabemos lo que pone en el reglamento y además sabemos los precedentes que hay sobre expulsiones de parlamentarios, de grupos parlamentarios. Los ha habido y no ha pasado nunca nada, incluso se han hecho automáticos al momento de registro, sin pasar siquiera por la mesa. Hoy es el día que, bueno, pues la mesa dice que para darse por enterada tiene que pedir unos informes, a nosotros nos hacen falta, pero respetamos todo lo que tengan que hacer. Lo que esperamos es que no se dilaten demasiado en esto y, entre tanto, pues que convenzan a quien tienen que convencer, a quien es responsable de esta ruptura y a quien es responsable de haber cometido todo tipo de actuaciones que ya les hemos relatado, que no casan con la ética política que nosotros defendemos, a que dimita, se le restituya y queden las cosas como estaban. Si dimite como presidenta en Madrid, está diciendo que ustedes entonces retirarían las expulsiones. Podríamos barajarlo, lo valoraremos. Nosotros en ningún momento, quiero dejarlo claro, porque aquí, cuando hemos negociado estos últimos días y hemos hecho una propuesta sobre la base de un documento, alguien pensó que el hecho de que nosotros presentáramos ese documento ya dábamos por aceptado cualquier cosa que se nos pudiera contestar. Se nos contestó con otro documento que no tenía que ver con ese, pero es que además nosotros dijimos ya valoraremos. Y en este caso, cuando se den nuevas circunstancias, las valoraremos también. Lo que sí que nos preocupa y mucho es la continuidad de las mayorías en este Parlamento. Pero también tenemos que hacer respetar las mayorías que en su día, en el año 2015, en el seno del partido que representábamos, decidieron la composición del grupo parlamentario y el trabajo y el programa que tenía que hacer ese grupo parlamentario. Y ahí no vamos a ceder. Es decir, nosotros el compromiso lo tenemos para toda la legislatura y contra viento y marea y contra todo el que se vaya a oponer, eso lo vamos a hacer cumplir. Nuestros compromisos, nuestros principios, nuestra ética no se vende. No se vende por tener continuidad en este Parlamento la próxima legislatura. Hay quienes la han vendido. Ha dicho que les han intervenido la mesa, que les han aplicado la ley. Sí. ¿Eso puede ser como una especie de fisura entre los socios del cuatripartito? No lo sé. Nosotros sí que es cierto que no entendemos el por qué no se nos respeta a nosotros en la toma de una decisión que se ha tomado en el seno del grupo por mayoría y que se ha registrado en esta Cámara, como lo hemos visto que en la legislatura pasada también ocurrió y ni siquiera pasó por la mesa y se aceptó al minuto siguiente, y a nosotros pues evidentemente no se nos respeta esa decisión que hemos tomado en el grupo y se nos dice que habrá que estudiar para ver si se ajusta, no sé qué, ya no sé cuántos. Hasta ahora todo lo que hemos registrado nosotros se ajustaba a reglamento porque sabemos leer y nos lo conocemos perfectamente. Lo que no se ha dicho aquí es que también hay un escrito donde se pide que se nos eche a nosotros y que nadie ha dicho de que fruto de un acuerdo ese escrito se vaya a retirar. Y ese registro sí que no se ajusta a ningún reglamento, porque pedir a los otros grupos que echen de otro grupo que no es el suyo a unos parlamentarios ya es para nota, pero ese registro se ha hecho. Es decir, les piden a los otros grupos que nos echen a 4 de su grupo. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, como no tiene ni pies ni cabeza casi ninguna de las respuestas que nos han dado la otra parte en todo este conflicto, que nosotros nos apena mucho, pero que lo queremos zanjar ya cuanto antes y desde luego lo queremos zanjar antes de que acabe la legislatura, porque lo que tiene que quedar claro es que nuestra ética política no se vende. O sea, ya está claro que el informe se ha pedido
Bueno, no. A ver, lo que se ha hecho ha sido tramitar a la mesa, que es el órgano que tiene que darse por enterado ese escrito de expulsiones, y en la mesa hay una mayoría donde están los grupos que han dicho que van a solicitar ese informe. En la Junta no la había, ¿vale? Pero en la mesa sí. Entonces la mesa ahora está deliberando y veremos qué es lo que hacen, pero evidentemente si ahí hay una mayoría de gente que ha dicho que iba a solicitar el informe, evidentemente lo van a solicitar. No, son Bildu, Geroa e Izquierda Esquerra. Bueno, Bildu y Geroa, ya está. Luego está PNV. No, son Geroa, Podemos la presidenta y Bildu. Has dicho que no es una cuestión de dinero, pero este final de legislatura, apenas sí. 6 meses, reclamáis unos recursos que no habéis podido tener. Reclamamos que nuestros parlamentarios puedan funcionar exactamente como el resto. Es decir, que el artículo 15 dice que se dotará a los parlamentarios y parlamentarias de los recursos que les permitan funcionar y hacer su trabajo con eficacia y dignidad. Y nosotros no hemos tenido esa posibilidad en el último año porque el partido nos ha vetado esos recursos. Y ese dinero que ha estado congelado y del que no hemos podido utilizar, que asciende a casi 300.000, no lo queremos ni tocar, porque había que haberlo usado en su momento y si no lo hemos usado, pues ya no tiene remedio. Pero lo que queremos es que de ahora en adelante nosotros, si tenemos que encargar un informe jurídico, no tengamos que andar pidiendo favores a amigos ni pagándonos de nuestro bolsillo cuando el resto de los parlamentarios de esta casa tienen esas asignaciones para eso, para que los grupos funcionen. Es que llevamos más de un año sin poder funcionar. O sea, buscándonos la vida para tratar de hacer el trabajo lo más normalizado que pudiéramos. Y no estamos pidiendo dinero, incluso de la subvención que nos pudiera corresponder, si nos debiéramos dando, seguramente no haremos uso de todo, porque solo vamos a hacer uso de lo que necesitemos, ni un céntimo más. Has dicho que habéis tenido unas conversaciones. Exactamente en esas conversaciones, ¿cuál ha sido vuestra última propuesta? Nuestra última propuesta ha sido que nosotros, el tema de la presidencia del Parlamento, no lo podemos dejar pasar por alto. Y he dicho, porque tenemos una ética política, porque nuestros propios socios que ahora están poniendo problemas no se le hubieran consentido esos comportamientos a un presidente de UPN en la vida. Y nosotros no los consentimos ni a uno de UPN ni a nadie, y mucho menos a alguien que hemos propuesto nosotros. Y luego, si hiciéramos ese acuerdo para la división en dos agrupaciones, manteniendo el grupo, pues evidentemente lo que hemos dicho, renunciamos a todo ese remanente de dinero que hay, pero sí que queremos recursos para funcionar, los que necesitemos, ni un céntimo más para funcionar, para hacer el trabajo parlamentario, y ya está. Es que algunos se pensaba que íbamos a renunciar al nombre, que es a lo primero, que lo primero que pasa ya en la primera línea de lo que nos contestan, que le quitan el ahora va ahí, que íbamos a compartir con ellos las portavocías generosamente cuando la mayoría deseó un portavoz, que íbamos a renunciar a las expulsiones y que además íbamos a renunciar a los recursos. Pues ¿qué acuerdo es ese? Pero nos toman por imbéciles. Entonces, esto no puede ser. Entonces, ya cuando llevamos tanto tiempo aguantando en el día a día los insultos en las redes, en los foros, en los medios, cuando llevas tanto tiempo con el trabajo sin la posibilidad de bloquear y tienes que hacer mucho trabajo todavía por delante, llega un momento que dices, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, claro que sabemos que aquí ha habido un problema o puede haber un problema con el tema de las mayorías, pero también decimos que hay una alternativa, que es que nuestros socios reconozcan que el comportamiento de la presidenta no es admisible y que le exijan la dimisión, que se le reponga y que sigamos como estamos. Claro, nosotros hemos tenido también que expulsar a 3 parlamentarios porque esos otros 2 parlamentarios estaban respaldando a la presidenta y estaban respaldando al partido que nos está bloqueando y que ha incumplido el programa de 2015. Entonces, está bien. O sea, nosotros no estamos instalados, dijimos además al principio, en la vieja política cuya clave de funcionamiento es la partidocracia. Nosotros estamos en la democracia. Y por eso, en la política hay 3 estatus, que es el del partido, el del grupo parlamentario autónomo e incluso el del parlamentario y parlamentaria. Porque si el partido traiciona sus programas, el grupo parlamentario podría corregir eso. Y si el grupo parlamentario, incluso los parlamentarios, pueden tener su libertad de conciencia, y nosotros lo hemos permitido en muchos plenos, que quien quisiera votar en su libertad de conciencia alguna cosa, no hemos tenido ningún problema.